Muy buenas noches, mi nombre es Lina María Proaños, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en sexto semestre. A continuación voy a enseñar mi documento de identificación y procedo a sustentar la fase número 5, que es la entrega del proyecto del software. Bueno, entonces tenemos la fase número 1, que se trata del análisis de requisitos. Voy a abordarlo muy rápidamente porque no me da tiempo para explicar la codificación que se ejecutó en la base de datos. Entonces, relativamente, ¿qué observamos acá? Observamos un proyecto de una fundación Funda Caquetá que tiene unas limitaciones. Entonces, tenemos una definición del problema, un objetivo general, unos objetivos específicos, unos requisitos funcionales y no funcionales. Y bueno, eso es todo para la fase número 1. Para la fase número 2 tenemos la especificación y el diseño. En la especificación y el diseño, pues tenemos que mediante el modelo visual podemos comparar los requisitos definidos tomados en cuenta en la etapa de diseño con el objetivo de poder encontrar nuevas funcionalidades o requerimientos del sistema. Aquí vamos a observar los diagramas que se requieren en el diseño del proyecto para la Fundación Funda Caquetá, el diagrama de casos de uso, el modelo de clases, el diagrama de actividades y el diagrama de entidad-relación. Estos son los casos de uso. Entonces acá tenemos el caso de uso para la autenticación y el ingreso a la aplicación con su tabla, su debido nombre, autor, fecha y descripción de la tabla, actores, precondiciones, flujo normal y postcondiciones. Tenemos aquí el caso de uso número 2, que son las operaciones SRUD de datos de proyectos. También cuenta con su tabla, nombre, autor, fecha, descripción, actores, precondiciones, flujo normal y postcondiciones. Y aquí tenemos el caso de uso número 3, que son las operaciones CRUD, datos de profesionales, con su respectiva tabla, nombre, autor, fecha, descripción, actores, precondiciones, flujo normal y postcondiciones. Aquí tenemos nuestro modelo de clases, que cuenta, pues es Funda Caquetá, cuenta con un usuario, con perfil proyecto, login, proyecto, actividad, su usuario controller, su proyecto controller y su perfil controller. Aquí tenemos el diagrama de la actividad número 1, que es la autenticación e ingreso a la aplicación. Tiene su usuario, su aplicativo y la base de datos y lo que ocurre en cada uno de ellos. Aquí tenemos nuestro diagrama de la actividad número 2, que son las operaciones CRUD para datos de proyectos, también con su usuario, aplicativo y base de datos, lo que ocurre en cada uno de ellos. Tenemos el diagrama de la actividad 3, que son las operaciones CRUD, datos de profesionales, usuario, aplicativo, base de datos y lo que ocurre en cada uno de ellos. Aquí tenemos nuestro diagrama de entidad-relación, perfil proyecto, usuario, sesión y actividad, las llaves principales y las llaves foráneas y nuestro ensayo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro proyecto en NetBeans, que cuenta con unas interfaces, unas variables y unas conexiones. Bueno, y por el tiempo reducido, entonces voy a explicar la codificación en las interfaces de login, menú, profesionales y proyectos. Entonces, en login, bueno, entonces lo primero, el método de entrada principal para la aplicación Funda Caquetá es este. Aquí estamos instanciando un objeto de tipo login GUI, que es la ventana de entrada. Es esta. Seteamos las posiciones para ubicar la ventana XY y su ancho y alto respectivo. Acá lo estamos realizando. Y al objeto ventana le decimos que sea visible con el método setVisibleTrue, que es este. Bueno, acá se declara como variable de clase el ancho y el alto de la pantalla como enteros. Aquí la estamos declarando. Y después de la construcción de los componentes con init components, capturamos la dimensión de la pantalla con el método toolkit, .getDefaultToolkit y .getScreenSize. Entonces son estas. Con el objeto ScreenSize capturamos el ancho con getWidth y el alto con getHeight.
Aquí lo estamos realizando. Y calculamos la posición X y la posición Y de la ventana dividiendo la resta del ancho de la pantalla menos el ancho de la ventana sobre 2. Igual lo hacemos en la posición Y. Aquí lo estamos realizando. Posición X, posición Y. Y finalmente seteamos la posición de nuestra ventana de login con el método setBounds, posición X, posición Y, ancho y alto. Entonces aquí la estamos realizando. Bueno, listo. El evento del botón se captura con jPasswordFile, el valor de la contraseña con el método getPassword. Aquí lo estamos realizando. Se instancia un objeto de tipo de usuario que va a ser usado en la comprobación del usuario y la contraseña. Acá. Y al objeto usuario se le setea su atributo password con el respectivo setter. Aquí está. Al objeto usuario se le setea el atributo nombre usuario con el respectivo setter. Aquí lo estamos haciendo. Se comprueba si el usuario y la contraseña método comprobar usuario clave son correctas y se recibe en un objeto de tipo perfil proyecto. Perfil proyecto. En la propiedad del código del objeto perfil U se ha seteado en el método anterior si corresponde el usuario y la contraseña a un registro único en la base de datos. Aquí lo estamos haciendo. Y en caso de que corresponda, entonces la ventana del login se ocultará con la siguiente propiedad tix.setVisibles, que es esta. Muestra un mensaje de bienvenida con el objeto .jOptionPy, que es este. Y este es el mensaje de bienvenida. Luego creamos un objeto de tipo menú y le pasamos a su constructor la variable primero el permiso del usuario y un objeto de tipo perfil usuario, que es esta. Calculamos las posiciones donde vamos a ubicar la pantalla del menú principal, restándole el ancho de la pantalla menos el ancho de la ventana, menú sobre 2, y así hacemos con la ubicación en Y. Entonces aquí la estamos realizando. Y finalmente le seteamos la posición X, la posición Y el ancho del alto de la ventana, menú, y al final le decimos al objeto que sea visible con el método setVisibleTrue, que es este. Bueno, aquí necesitamos crear un objeto perfil proyecto. Por lo menos instanciamos y seteamos su constructor con los datos del objeto que viene por parámetros, que son estos. El objeto cifrado Apache nos permite encriptar con clave privada un string que va a ser corroborado con el respectivo hash que tenemos almacenado en el campo de password del registro. Entonces aquí está cifrado Apache. Al objeto que llega por parámetro en su propiedad password le encriptamos el password que llega por parámetro. Aquí lo estamos encriptando. Y aquí obtenemos una instancia del patrón singleton de la conexión. Declaramos una variable resultSet para ejecución de la respectiva instrucción SQL. Aquí. Y la variable que nos permitirá almacenar el número de registros obtenidos es esta. Aquí establecemos el driver respectivo a usar. En este caso, MySQL 8. Se establece el autocommit en false por defecto. Aquí. Se crea el staging correspondiente a nuestra conexión. Hacemos un system.apply para verificar que nuestra inscripción SQL está llegando correctamente. Aquí lo estamos realizando. Y ejecutamos la instrucción SQL en el statement en el método executeQuery, que es este. Y para revisar el objeto resultSet utilizamos un ciclo while en donde itera con su método next, que es este. En este bloque se ejecutará si la instrucción SQL devuelve por lo menos un registro. En este caso, la variable número de registros aumentará en 1 por cada registro encontrado. Aquí lo estamos realizando. Y este sería el mensaje del número de registros que se va a encontrar. Seteamos los atributos del objeto U de tipo perfil proyecto. Aquí lo estamos seteando. Se cierra el resultSet, se cierra el statement y a la conexión se le hace commit.
y se devuelve el valor seteado en la iteración de resultSet. Bueno, ahora nos vamos a la codificación en la interfaz del menú. En la interfaz del menú instanciamos la clase profesionales GUI. Luego calculamos la posición central donde vamos a ubicar la ventana de profesionales GUI. Aquí lo estamos realizando. Almacenamos en posición X y en posición Y la posición donde se centra la ventana en X y Y. Aquí la estamos realizando. Luego seteamos la ventana con el método setBounds que recibe la posición X, la posición Y, el ancho y el alto de la ventana a mostrar, que son estas. Y seteamos la propiedad visible de la ventana mostrar en true. Bueno, entonces ahora pasamos a la codificación de nuestra interfaz en profesionales. Bueno, en la interfaz de profesionales, como vamos a utilizar un JTab para mostrar los datos de la consulta left join hacia MySQL, declaramos como variable de la clase default table model para hacer los respectivos cambios, pues cuando se elimine, se inserte o se actualice. Le asignamos a default table model el modelo de la tabla TBL profesional, el método getModel y luego usamos el uso de la asignación del método tis.listarUsuario. Aquí lo estamos realizando. Bueno, entonces por acá bueno, aquí obtenemos una instancia del patrón singleton de la conexión. Aquí declaramos una variable resultSet para la ejecución de la respectiva instrucción SQL, que es esta. Establecemos el driver respectivo a usar, en este caso MySQL 8. Establecemos el autocomment en files por defecto. Se crea el statement correspondiente a nuestra conexión. Ejecutamos la instrucción SQL en el statement en el método executeQuery. Aquí mostramos en la consola la instrucción SQL que finalmente va a ejecutar el statement.executeQuery. Y para revisar el objeto resultSet utilizamos un ciclo while en donde itera con su método next. Este bloque se ejecutará si la instrucción SQL devuelve por lo menos un registro. En este caso la tabla JTable aumentará en 1 por cada registro encontrado y lo mostrará utilizando el método addRow y le enviamos los parámetros que son las columnas de la instrucción en SQL que tenemos en el resultSet. Aquí se cierra el resultSet, se cierra el statement. Bueno, por acá instanciamos un objeto de tipo usuario para setearle sus respectivas propiedades. Declaramos igualmente un objeto de tipo mensaje que nos servirá para recibir el valor y el mensaje que entrega. En este caso el método es verificar interfaz. Aquí está. Y este condicional controla si los componentes visuales JTF están correctamente diligenciados. En este caso, si están correctamente diligenciados, entregan el método del código el valor de 0 y se procede a setear las propiedades del objeto usuario con los valores de cada JTF. Entonces aquí los tenemos. Aquí se instancia un objeto de tipo usuario controle para ejecutar el método de guardado, guardar usuario. Bueno. No, bueno, aquí. Este es el evento para eliminar un registro. Aquí lo tenemos. Para actualizar lo tenemos por acá en la línea 363, por acá. Aquí, actualizar un registro de la base de datos. Es este. Y para buscar por el número de documento de identidad, este es el código. Bueno, entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.